Bueno, Dios le bendiga a todos, gloria al Señor Jesucristo, a todos los amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora. En esta hora, bendito sea el Señor, estaremos hablando de un tema bien importante acerca de lo que es la importancia del discipulado y costo. ¿A qué nos lleva el discipulado? ¿Cuál es importante es? Vamos a estar hablando de esos temas que son sumamente importantes. Así que vamos a empezar con el tema. El tema es el discipulado, importancia y costos. Dios nos dará todo lo que siempre hemos deseado a cambio de todo lo que deseemos librarnos. La escritura clave, gloria al Señor, para esto es Juan capítulo 15, verso 16. Ese es el verso clave. También tenemos otros versos para que los vaya apuntando. Vamos rapidito. Búsquese Juan capítulo 15, verso 16. Vamos para allá. Juan capítulo 15, verso 16. Dice la escritura: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El otro verso, gloria al Señor, se encuentra en Mateo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los otros versos para que los apunte: Lucas 9, 23, Lucas 14, 26 al 35 y Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Así que, ¿por qué el discipulado? Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer el entrenamiento de los 12 discípulos una prioridad durante los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra. Punto número 2, Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque pretendía fruto duradero. Esto lo podemos ver en la historia, gloria al Señor, de cuando Lázaro está enfermo. Habla acerca de los condiscípulos de Tomás, gloria al Señor Jesucristo. O sea que Tomás hizo discípulo. El punto número 3, el discípulo es el mejor método para alcanzar nuestro mundo para Dios. El impacto que los 12 discípulos de Jesús y Pablo tuvieron en el mundo nos demuestra el valor del discipulado. Un número pequeño de discípulos comprometidos que han sido bien entrenados alcanzarán mucho más para Dios que números grandes de conversos que carecen de profundidad espiritual. El discipulado es la estrategia escogida por Dios para alcanzar al mundo. Si un discípulo llevase a una sola persona a Cristo y emplease todo un año para entrenarle, y al año siguiente a ambos discípulos y maestros hicieron un discípulo nuevo cada uno de ellos, y al próximo año estos 4 hicieron 4 más, uno cada uno, en unos 32 años la población del mundo será salva según las matemáticas. ¡Qué increíble! Y el punto número 4, el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. La madurez no viene automáticamente con el paso de los años y el aumento del conocimiento y experiencia, sino que es resultado de un crecimiento espiritual gradual a base de obediencia a Cristo Jesús y su palabra. Muy cierto, gloria al Señor, lo que estamos viendo aquí. Gloria al Señor, la importancia del discípulo. Jesús, siendo Dios, Él escogió a 12 y además de esos 12 comisionó a 70 adicionales para el Señor, para que predicara el mundo, y por eso hoy tenemos el Evangelio, porque hicieron discípulos de discípulos, 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 y hoy por eso estamos aquí, gloria al Señor. ¿Cuáles son las señales de madurez espiritual? Que es bien importante en el discipulado. Número 1, ser fructíferos en nuestro servicio para Dios. El verso Mateo 25 del 14 al 30. Número 2, una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Juan capítulo 13, verso 12 al 17. Número 3, un nivel de excelencia en nuestra vida en general. 2 Corintios 13, 11. Número 4, una relación cercana con Jesús. Gálatas 2:20. Ahí Pablo está hablando de estar crucificado juntamente él con sus deseos, su carne, y que ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Importante. Número 5, el fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida.
Gálatas 5, 22, 23, que te habla de la guerra del espíritu contra la carne. Siempre está esa guerra presente. Número 6, un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y el hombre. Efesios capítulo 4, 11 al 16. Número 7, un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como dice resultado de discernimiento. Hebreos 5, 13 y Hebreos 6, 2. Esto se puede resumir como semejanza a Cristo. Primera de Juan capítulo 2, 6. Eso es importante, que para ser discipulado uno tiene que tener, además de los frutos, un conocimiento extenso, bueno, saludable de lo que es la palabra de Dios, con el Señor. Y una vida agradable al Señor, una vida santa. Bendito sea el Señor. Continuamos, ¿verdad?, con el tema, la necesidad de la madurez espiritual. Importante, vamos a hablar unos puntitos aquí. Y los versos, búsquelo en la Biblia, búsquelo en su casa con calma, vea este video y los busca con calma esos textos. Con el Señor. Número 1, el crecimiento hasta la madurez en Cristo es lo que la Biblia sugiere que se espera de todos los cristianos. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Número 2, sin madurez no puede haber liderazgo y los líderes son necesarios para que la iglesia crezca, porque son los pastores del rebaño de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, 1 al 3. Es importante en la madurez espiritual. Para el Señor, Dios puede dar el llamado, pero es importante que juntamente con ese llamado uno crezca en lo que es el conocimiento y la madurez en Cristo. Y la madurez en Cristo, como mencionamos antes, viene a razón, gloria al Señor, de la obediencia a su palabra. Gloria al Señor. Punto número 3. Solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Mateo 12, 29. Número 4. Solamente los cristianos maduros tienen un impacto duradero para Dios en el mundo de hoy. Y número 5. Es solamente el discípulo maduro quien, a través de su ejemplo amoroso, es capaz de transmitir el carácter de Jesús al mundo. Recuerda que para ser discípulo, primero tiene que haber una conversión de la persona. Cuando hay una conversión de la persona, es un bebé recién nacido, por así decirlo, en Cristo. Y es importante darle, como dice la Biblia, la leche espiritual no adulterada. Luego le vas a dar vianda, gloria al Señor. Pero todo dirigido por Dios, lleno del amor de Dios, gloria al Señor. Para que no sea que dañes la obra, tú queriendo discipular algo que todavía la persona no está apta para recibir, gloria al Señor. Esto lo podemos ver con los apóstoles mismos. Cuando Jesús le dice, gloria al Señor, los apóstoles, tengo muchas cosas que deciros a vosotros, pero aún no la puedes soportar. Mas cuando venga el Espíritu Santo, Él os hará saber todas las cosas, gloria al Señor. En otra ocasión, Jesús lavando los pies de los discípulos, gloria al Señor, enseñándole que tienen que hacer esto, gloria al Señor. Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le contestó, lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Y Jesús tuvo que regañar a Pedro, gloria al Señor, porque no era el momento de entender eso, lo iba a entender después. Y es importante que en el discipulado por el Señor uno vaya por la palabra, dirigido por el Señor a través de la oración, para que la persona sea instruida como Dios quiere por el Señor. Recuerda, ganar converso añade números de creyentes nacidos de nuevo, pero el discipulado hace discípulos que son reproductores maduros, que en su turno multiplicarán el número de creyentes, discípulos nacidos de nuevo. Exactamente. El costo de ser un discípulo verdadero. El discípulo es un asunto muy serio, es algo costoso. Así como Jesús mismo lo veía, no empezó ofreciendo a sus discípulos un mar de rosas, dejó absolutamente claro desde el principio lo que implicaba. Para ser un discípulo de Jesús necesitamos llevar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. Lucas capítulo 14, verso 27. Necesitamos dar toda nuestra vida y todo lo que tenemos a Dios para que lo use de acuerdo con su voluntad. Eso es correcto. Cristo dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo y sígame. Ese es el costo del discipulado, gloria al Señor. Y eso es la forma de discipular, gloria al Señor, correctamente. Primero uno tiene que vivir eso para poder discipular correctamente.
Continuamos con el tema, el costo de ser un discípulo verdadero. El discípulo es un asunto muy serio, es algo costoso, así es como Jesús mismo lo veía. No empezó ofreciendo a sus discípulos mal de rosa, dejó absolutamente claro desde el principio lo que implicaba. Para ser un discípulo de Jesús necesitamos llevar nuestra propia cruz. Muchos se han conformado con menos. Muchos cristianos se han conformado con una forma de discipulado que no se parece mucho a las enseñanzas y expectaciones de Jesús. Sus palabras son muchas veces comprometidas por conveniencia o para evitar costo personal. Como resultado, muchos cristianos dejan de ser los testigos que Dios quiere que sean y la iglesia es considerada débil, ineficaz o irrelevante. Los hijos de Dios han de demostrar al mundo la presencia transformadora de Jesús en sus vidas. Incluso dentro de la iglesia, muchos cristianos encuentran el mínimo denominador común y se acomodan allí. Esto es que siguen a la persona peor o menos efectiva. Dios quiere que imitemos a sus mejores personas y sobre todo a Jesús mismo. 1 Corintios 11:1. ¿Cuál es el costo? El contar el costo. Dios llama a sus hijos a enfrentarse con las verdaderas implicaciones de un discipulado personal, a ser fieles, obedientes al Señor, cueste lo que cueste. Por amor a Jesús, están dispuestos a aplicar sus valores a sus vidas. Un discipulado sin costo no es un discipulado verdadero. Los cristianos son llamados a negarse a sí mismos y tomar su cruz diariamente para poder seguir a Cristo Jesús. Su cruz no es una carga impuesta a ellos, sino algo que emprenden voluntariamente por amor del Evangelio. Dios tiene el primer lugar en sus vidas antes de considerarse a sí mismos o incluso a los demás. Su voluntad tiene preferencia sobre cualquier otra cosa. Poner a Dios primero es lo mejor, tanto para los discípulos como para todos sus amados. Como Jesús exigió un precio tan alto por el discipulado, desafió a todos a contar el costo primero. Lucas 9, 57 al 62, Juan 6, 60 al 66 y Marcos 10, verso 17 al 31. En vista del alto precio del discipulado que Jesús requería, no es sorprendente que terminaría con pocos seguidores profundamente comprometidos. Pero aquellos pocos fueron suficientes para cambiar el mundo. Eso fue lo que mencionamos ahorita. 12 apóstoles, uno se rebeló. En una ocasión muchos discípulos se apartaron de Cristo. Encomendó a 70, solamente 120 en el día de Pentecostés. Pero con eso cambiaron el mundo. ¿Por qué? Siguieron este modelo, gloria al Señor, el modelo de Cristo. El verdadero discipulado nos costará todo, escuche bien. Número 1, vivir como discípulo no es una opción extra, sino el compromiso normal del cristiano que Jesús espera de todos sus seguidores. Número 2, un discípulo verdadero se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. Juan 13, capítulo 13, verso 13. Apocalipsis también 19, 16. Y tenemos al 22 también. Lucas 22, del 28 al 30. Un discípulo, este es el número 3. Un discípulo verdadero es una persona que ha crecido en las palabras de Cristo y ha comprometido su vida a Cristo Jesús. Y el punto número 4, gloria al Señor, aleluya. Es importante darse cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres en nada que hagan, porque han de seguir a Jesús y Él vivió y murió por los principios del reino de Dios. Por esas razones el discipulado nos costará todo, tal como hemos mencionado aquí. Unas 5 prevenciones básicas para el discipulado. Número 1, fidelidad. Solo gente fiel o de confianza está plenamente calificada para el entrenamiento del discipulado. Véase 2 de Timoteo capítulo 2, capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versos 2 y el 1. Y 1 de Corintios capítulo 4, verso 2, disculpen. Número 2, amar a Jesús y ponerle a Él primero. Esto significa vivir una vida de acuerdo con su voluntad, es decir, obediencia. Juan capítulo 14, 15 y del 21 al 23.
Número 3, voluntad de darnos nosotros mismos en sacrificio. Crecer en madurez espiritual exigirá sacrificios de tiempo, fuerza y a veces incluso relaciones. Dios tiene un programa de discipulado personal para cada. Y la número 3, voluntad de darnos nosotros mismos en sacrificio. Crecer en madurez espiritual exigirá sacrificios de tiempo, fuerza y a veces incluso relaciones. Dios tiene un programa de discipulado personal para cada uno de nosotros. Quiere que entreguemos nuestra vida a este programa para que seamos transformados en la imagen de su Hijo Jesús. Véase Filipenses capítulo 2, verso 13, Segunda de Corintios 9, 8 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 al 24. Punto número 4, el hambre espiritual, Juan 7, verso 37 y Mateo 13, capítulo 13, verso 12. Esto implica un deseo real de crecer espiritualmente y ser usado por Dios. El número 5, una actitud educable. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 14 y 15. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 10. Hebreos 13, verso 17. Rechazan la autoridad. Tito capítulo 2, verso 14 y 15. Reprende con toda autoridad. Escucha esto. Gálatas 2, 10. Para obedecer a Jacobo, Pablo obedece a Jacobo y a Juan, Marcos, capítulo 13, verso 34 y Romanos 13, 1 al 2. También tenemos Tito 1, verso 5 al 6. Esto demuestra cuando estamos dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra de Dios y a líderes espirituales que han sido impuestos por Dios sobre nosotros. O sea, nosotros como discípulos tenemos que ser educados y dejarse educar, dejarse corregir. Esto es parte de la humildad, parte del fruto del Espíritu y parte de ser un discípulo. Dejamos que nos enseñen. La Biblia dice que en los posteriores tiempos la gente se pastorearán a ellos mismos. ¿Por qué? Porque no quieren ser corregidos, no quieren. Dice que como Jana y Hambre rechazan las autoridades, se burlan de las autoridades superiores. Y eso no puede ser discipulado. Así no puede ser discipulado. Uno tiene que ser humilde sobre todo. Y ya mismo estamos terminando con el Señor. Aquí tenemos unas preguntas y puntos de meditación para que ustedes las lleven, las contesten. Número 1, ¿tuvo Jesús impacto a través de sus discípulos? ¿Por qué? Número 2, ¿por qué debemos aspirar a la madurez espiritual? Eso puede buscarlo en Colosenses capítulo 1, versos 28 al 29. 3, ¿qué es la semejanza a Cristo? Ahí están Romanos 8, capítulo 8, verso 29. ¿Qué significa tomar la cruz? Mateo 16, 24, 25. ¿Por qué la iglesia se le considera débil, inefectiva e irrelevante? Gloria al Señor. Vamos al 6. ¿Deberíamos contar el costo de sus discípulos de Jesús? Lucas capítulo 14, verso 25 al 35. ¿Merece Jesús ser hecho Señor de tu vida entera? Colosenses 1, del 15 al 20. ¿Qué tipo de personas está buscando Jesús para que le sirvan? Ahí lo puede buscar en Lucas 16, 10 al 12. Mateo 25, 14 al 30 también. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perderá su alma? Mateo 16, verso 26 al 27. ¿Cómo salvamos nuestra vida? Según Mateo 16, 24, 25 y Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Y la pregunta número 12, ¿qué necesitaríamos cambiar en tu vida si sigues a Jesús como un verdadero discípulo? Resumen y aplicación. Ya estamos en lo último. Jesús hizo el discipulado una prioridad y nosotros también deberíamos hacerlo. Número 2, el discipulado es la estrategia escogida por Dios para llegar al mundo. Número 3, los cristianos espiritualmente maduros deberían ser el resultado final del discipulado. Necesitaríamos tomar una decisión firme de seguir a Jesús y no conformarnos con menos. Seguir a Jesús es seguir el mismo camino que Él y nos avisó que sería costoso. Jesús dijo que nos costaría todo
Número 5, los hijos de Dios deberían mostrar a Jesús al mundo y ser transformados en su imagen. Número 6, como discípulos deberíamos ser educables, fieles, espiritualmente hambrientos y sacrificar todo por nuestro amor a Jesús. Y número 7, a la naturaleza humana no le gusta la obediencia, tampoco le gusta enfrentarse con el costo. Es fácil conformarse con un nivel de discipulado aceptable a nosotros e imaginarlo aceptable a Dios. Ese es básicamente el estudio de hoy. Tratamos de resumirlo porque era mucho. Tratamos de resumirlo lo más que pudiésemos. Y usted busque los versículos en su casa, búsquelo, abra la Biblia, pausa el video y si tiene dudas o preguntas, nos escribe, gloria al Señor, para poder contestarle, gloria al Señor. Pero en resumen, ese es el sacrificio de lo que es el discipulado, cómo debemos discipular y cómo tenemos que ser discipulados, gloria al Señor. Y esto se resume básicamente en 2 mandamientos. Si tú quieres ser un buen discípulo, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y veamos lo que también dice el libro de Filipenses, si no me equivoco, habla que cuando tú mires a tu hermano, lo mires como superior a ti mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Esa es la ley de oro. Y con esto podemos ser buenos discípulos y podemos discipular también. Gloria al Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga a todos. Hacia adelante en Jesucristo.